Vamos a avanzar a la página 18 de nuestro texto 4 y que corresponde a la entrevista que también aparece en nuestra guía de resumen. Dice la entrevista periodística. La entrevista periodística es un texto informativo de uso habitual en los medios de comunicación. Se trata de una conversación entre dos o más personas en la que una de ellas será periodista o tendrá el rol de preguntar. La entrevista puede ser sobre algún tema de actualidad o cualquier ámbito, incluso sobre la propia vida del entrevistado o entrevistada. Una entrevista periodística tiene como objetivo informar de algo público, ya por lo tanto también corresponde a un tipo de texto expositivo. Esto la distingue de otras entrevistas que se realizan cuando se quiere averiguar algo, por ejemplo, una persona entrevistando a un postulante para un trabajo o para matricularse en un liceo, o el doctor cuando hace la anamnesis del paciente, que es saber cómo qué ha hecho mal para que esté enfermo, ¿ya? Dice, las partes de la entrevista periodística son presentación, cuerpo y conclusión. La presentación es breve, ya puede ser un párrafo por lo general o dos como máximo. Dice, en ella habitualmente se describe la situación y o la persona que se entrevistará. Se trata de una especie de fotografía del entrevistado o entrevistada y de la situación de la entrevista, o sea, por qué lo están entrevistando, bajo qué contexto se está entrevistando y quién es el entrevistado, por supuesto. Incorpora elementos y detalles que enriquecerán la descripción. Sin duda que una buena introducción dará mayor credibilidad a la entrevista. ¿Ya? Y por eso vimos la descripción en esta unidad, porque la entrevista, que es un tipo de texto expositivo, ocupa esencialmente la descripción en este primer párrafo. Otros textos pueden omitir las descripciones o usarlos en menor medida. Después tenemos el cuerpo, que es muy sencillo porque tiene la pregunta y su respuesta, ¿ya? Pueden ser 5 preguntas, 20 preguntas, todo va a depender del tema del que se esté tratando o del entrevistado. Y después tenemos la conclusión, que también puede ser uno o dos párrafos, generalmente es uno solo, y se trata de un comentario breve que hace la o el entrevistador al final y que señala que la entrevista ha concluido. Existen muchas formas de cerrar el texto, como por ejemplo, haciendo un pequeño resumen de lo conversado, se puede agradecer a la persona entrevistada o también se hace un comentario por parte del periodista o entrevistador de cómo fue el ambiente o, por ejemplo, alguna anécdota que haya pasado en la entrevista, se pudiera comentar. Ya. Y este texto que aparece después en su guía, que es una entrevista, esta forma parte de nuestra guía de evaluación. Por lo tanto, la vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Ahora me interesa que pasemos a la guía o unidad 6 que se llama Nuestro proyecto de vida, un sueño posible. ¿Qué contenidos vamos a ver acá? Los tenemos también en nuestra guía resumen, que corresponde al testimonio, la definición y la entrevista de trabajo. Me interesa que veamos todo esto antes de pasar a actividades más prácticas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a trabajar con la guía 6. Vamos a avanzar hasta la página 8, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Y aparece el testimonio, ¿ya? Acá tenemos antes unos testimonios de estudiantes de educación de adultos que ustedes pueden leer, ¿cierto? En su tiempo libre para practicar la comprensión de lectura, etc. Dice, ¿qué es lo que es el testimonio? Que también es un texto expositivo, porque nos entrega información que desconocemos. El testimonio corresponde a un relato de origen oral que puede ser transcrito, permitiendo con ello que perdure en el tiempo y mantenga las huellas de la oralidad. Esto se constata en la estructura de las frases, en la repetición y el uso de la primera persona singular, ¿cierto? Porque yo estoy hablando y yo doy mi testimonio, por eso se dice primera persona singular, singular uno solo, ¿cierto? Y la primera persona cuando hablo de yo, de mí.
Sí, dice, y eventualmente, en algunos casos el plural cuando yo doy un testimonio en representación de un grupo de personas, como lo puede ser el presidente de la Junta de Vecinos, por ejemplo, el presidente de Chile en algunos casos, etc. Entre sus características destaca la espontaneidad del narrador, o sea, que uno como que no prepara tanto el testimonio, sino como que sale más natural, ¿cierto? De la propia experiencia. Y dice también destaca el carácter del protagonista o de testigo presencial privilegiado de lo acontecido y de lo que se está dando testimonio. Dice, pudiendo dar fe de lo visto o de lo vivido y por lo tanto poder relatarlo al resto. El testimonio solo adquiere forma cuando el testigo inicia su narración diciendo, estuve, estudié, vi, hice, quedé, pude, comprobé, soporté, etc. Se habla en un tiempo pasado, ¿cierto? Dando testimonio de algo que ya ocurrió. Por último, el testimonio puede ser el punto de partida de leyendas que por tratarse de historias orales se van transmitiendo de boca en boca o de generación en generación. Y después, avanzando a la página 10, tenemos la definición, que obviamente también la encontramos nosotros en nuestra guía de resumen, que es como el pauteo de las cosas que vamos a ir viendo clase a clase. La definición dice, durante la revisión del texto expositivo, hemos examinado también el texto descriptivo, que es una forma, ¿cierto?, del texto expositivo. ¿Para qué yo voy a describir algo? ¿Para qué voy a definir algo? Para informar sobre eso que estoy definiendo y describiendo al lector. Por lo tanto, es parte del texto expositivo. Dice, ahora nos detendremos en la definición que consiste en la descripción de conceptos y cosas destacando sus características y sus diferencias. Una definición debe responder a la pregunta ¿qué es? Y asimismo ser clara, precisa y en lo posible breve. Por lo tanto, en una descripción yo voy diciendo cómo es algo, pero en la definición digo qué es algo, ¿cierto? Como más básico todavía o más primordial tal vez que la definición, porque yo no puedo describir algo si primero no sé qué es ese algo. Por lo tanto, primero viene la definición y después la descripción. Dice, para responder a la pregunta ¿qué es? Existen algunas formas que nos pueden ayudar. Se puede indicar el tamaño, la forma, el material, el color o el uso de eso que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, cuaderno. Está constituido por un grupo de hojas de papel unidas por una espiral que sujeta sus perforaciones del lado izquierdo. Existen de diferentes colores, tamaños y formas, siendo el más empleado el llamado de matemática. Sirve además para archivar información importante. ¿Cierto? Ahí tenemos una definición de lo que es el cuaderno. También podríamos señalar lo esencial y lo característico de aquello que se está definiendo. Por ejemplo, ¿cuál sería una definición del lápiz de pasta? En este ejemplo, el lápiz corresponde a lo más general y que contenga pasta es el detalle que lo diferencia de otros lápices, ¿ya? Otorgándole características particulares. Es decir, lo esencial, lápiz. Lo característico es que sea de pasta. Además, la definición posee marcadores, conectores o nexos discursivos específicos que permiten identificarla como tal. Entonces, al momento de redactar una definición, se ocuparán algunos de ellos. Acá tenemos, ¿cierto?, más información complementaria y ejemplos. Dice, el verbo ser o estar, más el participio de poseer, consistir y conformar, entre otros, nos ayuda, ¿cierto?, a formar una definición. Por ejemplo, definir el sacapuntas, utilizaremos los verbos de la siguiente manera. El sacapuntas es un aparato, un objeto, bla, bla, bla. El sacapuntas está formado por, y ahí podríamos nosotros decir lo más detallado, por ejemplo, esa hoja que es la que va cortando. O el sacapuntas está constituido por. Después podemos usar estructuras del lenguaje que van a complementar lo que ya dijimos, que es lo que es o él está constituido o formado por. Dice, se usa para, sirve para, cumple la función de,
que sería el sacapuntas. Sirve para, obviamente, sacar punta de los lápices. Y tenemos que ver también la ortografía puntual, usarla correctamente para que se entienda la definición que estamos haciendo. En ortografía puntual, los dos puntos después del término, concepto o cosa que se desea definir. Además, se puede utilizar la coma, los paréntesis y rayas dependiendo de. Entonces, cuando nosotros vamos a un diccionario, siempre vamos a encontrar la palabra con los dos puntos y después la definición. Eso es primordial, ¿ya? Y acá ven, tenemos un ejemplo que dice vocabulario. Acepción, corresponde, bla, 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 ¿cierto? Entonces, acá nosotros tenemos una actividad que también lógicamente aparece en la guía número 6. Dice, aplicando lo aprendido. Relacionen cada una de las imágenes, que son 3, con alguna palabra. ¿Ya? Y ustedes acá, arribita, en sus guías, porque ustedes tienen sus libros, ¿cierto? Van a escribir el concepto, la palabra con la que ustedes relacionaron cada foto, y luego van a definir esa palabra, concepto, objeto, con lo que ustedes van a relacionar estas 3 imágenes. Cualquier duda, lógico, me la consultan y les voy a dar 10 minutos para que realicen esta actividad.